tres diferencias que son súper importantes entre la primera sesión y una sesión de coaching de seguimiento. Acompáñame porque en este video vamos a revisarlas. Hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Soy Liliana. Gracias por acompañarme en tu canal de coaching profesional. Y si es la primera vez que pasas por aquí y ves alguno de estos videos, primero que nada, bienvenido. Muchísimas gracias. Y aprovecho la oportunidad para invitarte a suscribirte y a que te unas a nuestro grupo, porque aquí tú y yo vamos a revisar temas principalmente relacionados con el coaching, pero también relacionados con el desarrollo humano para que te conviertas en tu mejor versión, para que logres todo aquello que te propongas y vayas por tus metas. Y por qué no, también vas a ver incluso algunos videos cortitos relacionados con la motivación para que tú y yo nos demos ánimos y tratemos de llevar la mejor actitud la mayor parte del tiempo posible. Así que, bueno, sin mayor preámbulo, el día de hoy quiero hablarte sobre un tema que es relativamente fácil, muy sencillo, pero que es importante que lo tengas presente, sobre cuáles son esas tres principales diferencias entre una primera sesión de coaching y una sesión de coaching de seguimiento. Así que, bueno, la primera diferencia es que en una primera sesión de coaching es necesario que tú inviertas tiempo hablando con tu cliente sobre temas relacionados específicamente con la logística, con la ética y compliance y también, por ejemplo, con las expectativas de la sesión de coaching y de ese proceso en general. En otras palabras, yo te diría que en estos minutos, en la primera sesión de coaching, tú vas a hablar con el cliente sobre si sabe qué es coaching, qué es y qué no es la metodología, cómo le ayuda, cuáles son los beneficios, etc. Pero también vas a despejar cualquier duda que pueda tener el cliente relacionado con los temas de logística, que pueden ser tan sencillos como el costo de la sesión, en dónde la va a pagar o, por ejemplo, cuál es la modalidad, si va a tomar su sesión en línea o si es presencial y es necesario confirmar la dirección. También en esta primera sesión de coaching es necesario que hables sobre la buena conducta del coaching profesional. Y esto se refiere a que te acuerdes que el coaching es una profesión regulada, es decir, si tú eres un coach certificado y estás avalado por una asociación global o nacional, es necesario que lo compartas con tu cliente para que él tenga toda la confianza del mundo y sepa que está en buenas manos y que está con alguien que sabe lo que está haciendo. Ahora, en una sesión de seguimiento, esto ya no va a suceder porque no es necesario que vuelvas a repetir toda esta información, salvo que tuviera alguna duda el cliente y solamente vas a tocar base para despejarla. Esa es la primera diferencia. Ahora, la segunda diferencia se refiere a que en esta primera sesión de coaching, imagínate que tiene una duración de 60 minutos. Aquí probablemente tú vas a invertir casi el 50% de la comunicación y tu cliente va a invertir el resto de esa comunicación. Por ejemplo, probablemente tú hables como media hora o 25 minutos y eso se refiere por el punto que te comentaba previamente. Vas a hablar sobre las expectativas, vas a hablar sobre todos los temas de logística, etc. Pero en una sesión de seguimiento es importante que conforme va avanzando ese proceso de coaching, tu cliente sea el que tome mayor protagonismo y sea el que tome el liderazgo en esas sesiones de coaching. Pues es necesario que él asuma la responsabilidad, que sepa cuáles son los conceptos que se están trabajando y cuáles son los siguientes pasos que le van a ayudar a moverse al estado deseado que está buscando. Y por último, la tercera diferencia es que en la primera sesión idealmente te sugiero que se establezca la meta del proceso de coaching. Aquí eso es diferente a una sesión de seguimiento porque tú vas a tener una meta de la sesión de coaching y vas a tener una meta del proceso de coaching en general. Pero aquí en la primera sesión es importante que tú inviertas tiempo con tu cliente para definir claramente qué es lo que van a perseguir con esas sesiones de coaching. Así que la meta del proceso idealmente debe quedar establecida desde esa primera sesión de coaching, a diferencia de las sesiones de seguimiento, porque en las sesiones de seguimiento pueden tener una meta diferente que quizás sea algo distinta a la meta del proceso, pero puede estar relacionada con ella.
Esa es la tercera diferencia. Y por último, recuerda que las sesiones de seguimiento no son simplemente sesiones en donde tú te vas a ver con el cliente para revisar si la persona está cumpliendo las cosas o no las está llevando a cabo. Una sesión de seguimiento es para que tú sigas invirtiendo tiempo en descubrir, en ayudarle al cliente a explorar cuál es su situación actual, cuáles son sus necesidades, cuáles son los comportamientos, creencias, formas de pensar que debe modificar para acercarse a su estado deseado o meta del proceso. Así que ya lo sabes, esas son las tres principales diferencias entre la primera sesión de coaching y una sesión de coaching de seguimiento. Si te gustó el video y te sirve la información, regálame un like y aprovecho la oportunidad para saludarte, desearte que tengas un excelente día y espero verte pronto.